Creo que ellos se quedan cortos cuando hacen la evaluación. Y realmente esas son la población, lo que te está indicando la subalimentación es que esa es una población que está pasando hambre. Eso es realmente. Ese es el nombre real. Ese es el nombre real. Y en Venezuela no solamente estamos ahorita en una situación de que se está pasando hambre, sino que dada la crítica situación económica y la reducción del acceso al alimento que tienen los venezolanos, en general, que está afectando a todos los estamentos sociales de la sociedad. Estamos viendo que se ha colapsado, estamos en un proceso de que se colapse la posibilidad que tiene un venezolano de alimentarse, porque no hay posibilidad con el dinero que ingresa ahorita a una familia que puedan tener una alimentación mínima necesaria, que siquiera le pueda garantizar las calorías de, como decimos los médicos, de sobrevivencia. Por lo tanto, se ha reducido tanto la cantidad de alimentos que la familia puede comprar como la calidad de esa alimentación que está recibiendo. Y esto tiene un impacto significativo entre la población, porque esas familias que están pasando hambre son ahorita las que están migrando del país, tratando de buscar fuentes de ingresos que le permitan satisfacer el mínimo necesario que su población necesita. Una persona con hambre es una persona desesperada, es una persona que tiene limitaciones para tomar decisiones adecuadas, oportunas, para ver a veces salidas al problema que se le está planteando. Y eso lo estamos observando ya en Venezuela y en una forma muy significativa. Comenzamos porque la gente salía a buscar a la basura. Ya la basura es insuficiente. Comentábamos esta mañana que eso es una realidad que ya es insuficiente porque son demasiados los que están buscando. Y entonces ya las alternativas se han ido cerrando. Y desde el punto de vista nutricional, los que estamos en el área, nos enfrentamos a la dificultad de cómo decirle a una familia cómo sustituir. Nosotros, por ejemplo, sustituíamos las proteínas de origen animal porque se comieran un huevo, pero ahorita un huevo cuesta 3.000 bolívares. Entonces me decía una señora, yo no puedo realmente, no tengo cómo compensar. Entonces, desde el punto de vista alimentario, por eso es que decimos que estamos llegando a un colapso. Y si a eso usted le suma que la producción nacional cada vez es menor, es muy difícil que Venezuela, sin reactivar la producción nacional, sin mejorar fortalecer nuestra industria alimentaria, nosotros podamos dar frente a la crisis, y a eso le suma que cada vez se reduce más la cantidad de alimentos que está en capacidad del Estado de importar. Por lo tanto, la disponibilidad de alimentos para la familia venezolana cada vez se reduce. Ahora, doctora, estos datos con los que ustedes cuentan, este año, ¿cómo se han comportado frente al año pasado? Porque este año hemos tenido un deterioro significativo del poder adquisitivo, mucho más agudo que el que se registró en años anteriores. Un salario mínimo que está por debajo de los $2 al mes. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, en sus últimos datos, al ser presentados, decía, no permite comprar ni siquiera el 2% de la canasta alimentaria. El número de personas en Venezuela que están pasando hambre en este momento, ¿cuál podría ser? De acuerdo, podría ser un poco más de eso. Nosotros estimamos que más o menos entre el 20 y el 30% de la población puede estar en situación crítica de hambre. ¿Y por qué? Bueno, porque lo vemos cuando vamos a las comunidades, sacamos porcentajes y vemos que hay realmente familias que son imposibles. Y Erika, no solamente no lo podemos ver en las zonas urbanas, todavía en las zonas urbanas, en Caracas, tú tienes posibilidades de ver algunos alimentos, pero cuando tú viajas al interior del país, realmente aquello es crítico, porque ahí no llegan los alimentos, ahí no hay distribución de alimentos, ahí esas comunidades no tienen gas, en esas comunidades no hay agua potable. Entonces, todos estos factores coadyuvan a que la situación alimentaria en muchas de nuestras poblaciones sea realmente crítica. Entonces, si me preguntas, yo te puedo decir, sí, en Venezuela nosotros estimamos que un 20 y 30% de la población se encuentra ahorita en situación de hambre. Y lo más lamentable es que no estamos viendo que se estén tomando medidas, porque todos abogamos porque haya una política pública que pueda de alguna manera suplir y atacar los distintos frentes, porque a eso le tienes que sumar que una población desnutrida también está sometida a una posibilidad cada vez
más fácil de infectarse, de tener infecciones, Claro. porque no tiene un agua potable, porque no tiene una disponibilidad ambiental adecuada, porque cuando llega al hospital no tiene el acceso de que una infección mínima de un niño sea tratada adecuadamente, porque no puede comprar el antibiótico, porque este niño no lo vacunan, entonces este niño está más expuesto. Pero no solamente son los niños, son los adultos. Ya ustedes que son bien observadoras, párense en Caracas, en cualquiera de las entradas del metro, y ustedes van a ver cómo se ha perfilado el venezolano, ha perdido su masa grasa, su masa muscular, sí. Está delgado, sí. Está pálido. Yo te puedo decir que, por ejemplo, los niveles de anemia en el país tienen que ser sumamente graves porque no hay fuentes de hierro en la alimentación del venezolano. Porque sigue ocurriendo, eso lo veíamos hace algunos meses, semanas, meses, doctora, pero quiero saber si todavía, me imagino que se habrá agudizado, usted lo dirá, que los padres, a ver, la madre sobre todo, deja de comer para que coman los niños y hasta el hombre, que es el proveedor del dinero en la casa, el poco dinero que puede haber. ¿Cómo está esa situación? No, básicamente la madre y el padre están realmente limitando su consumo, sí. Para que pueda su hijo tener un mínimo para ir al colegio. A estos le sumas que realmente el programa de alimentación escolar era la manera de darle 25% de las calorías a los niños. Pero eso se ha venido a menos. Prácticamente lo que llega, puede llegar un arroz, puede llegar una pasta, pero no hay proteínas. Entonces, esto ha hecho que se agrave la deserción escolar. Y, por ejemplo, yo te puedo comentar que en unas escuelitas que nosotros estamos monitoreando, el 40%, el 50% de los niños dejaron de asistir. ¿Cuánto? El 40 al 50%, imagínese. O sea, de la matrícula sí, se sí, redujo casi la mitad. Casi a la mitad. Claro, a eso le tienes que incluir algunos factores, que son las migraciones internas y externas, claro. Pero la gran limitante ahí es la alimentación, porque las madres no tienen cómo alimentar a los hijos, prefieren dejarlos durmiendo en la casa que mandarlo a las escuelas. Entonces, fíjense ustedes cómo la violación al derecho humano a la alimentación también afecta un derecho fundamental, que es la educación. Y yo en todos lados lo estoy diciendo, que ahorita adoptar en la escuela y tratar de ayudar a que los pocos niños que están asistiendo a la escuela permanezcan en la escuela, pero también apoyar al docente, porque el docente también es víctima de lo mismo. Y nosotros todos en Venezuela, yo al menos respeto mucho la labor del docente, porque esos son personas comprometidas que a pesar de todo, eso, nosotros tenemos docentes que caminan 3, 4 kilómetros para llegar a la escuela, porque a todo esto le tenemos que añadir además el problema del transporte, el problema de la gasolina, el problema de la luz. Entonces estamos viendo niños que están en una escuela a oscuras recibiendo clases. Y sin comer. Y sin comer. Entonces, realmente, fíjense cómo esto se está haciendo tan complejo y nos preguntamos, ¿qué está aprendiendo este niño? Un niño que tiene un cerebro que no tiene glucosa, que no tiene cómo pensar, no tiene cómo procesar. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos porque realmente vamos a tener que a estos niños darle una educación especial, poderle dar la estimulación para que ellos puedan recuperar en parte de las deficiencias que han tenido.